¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos, capítulo 26, versículo 19 al 23. Yo lo leo en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Gran rey Agripa, yo no desobedecí esa visión que Dios puso ante mí. Por eso primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco y luego a la de Jerusalén y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerle y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. Por eso algunos judíos me tomaron prisionero en el templo y quisieron matarme. Pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, a ricos, a pobres, pues Dios me ayuda y me da fuerzas para seguir adelante. Siempre les hablo de lo que la Biblia le ha dicho, lo que la Biblia ha dicho de todo esto, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos. El contexto en el que se desarrolla este texto que estamos leyendo es cuando Pablo se presenta ante Agripa, está conversando con él y le cuenta la visión, el testimonio, su testimonio prácticamente de la visión que había tenido él con Jesús, el encuentro que había tenido con Jesús y la encomienda que Jesús le había dado. Ve y predica a los judíos y a los no judíos. El primer versículo dice que Pablo le dice a Agripa, Pablo, no, yo no desobedecí esa visión. Es importante poder resaltar esto porque nosotros como creyentes tenemos una visión al igual que Pablo y es predicar el evangelio. Predicar el evangelio y no debemos de ser desobedientes a esa visión así como lo hizo Pablo. El segundo versículo, el versículo 20, Pablo dice que predicaba el evangelio para que ellos se arrepintieran, gentiles y judíos, y pidieran perdón a Dios y mostraran con conducta. El evangelio va más allá de las palabras o de confesar con la boca, implica una confesión de conducta, de comportamiento. Muéstrense, dice el versículo 20, incluso termina diciendo, pedirle perdón a Dios y obedecerle y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. Este es el mensaje que Pablo traía de parte de Jesús. En el siguiente versículo dice que por predicar este evangelio lo habían tomado a Pablo prisionero y lo querían matar. Es increíble saber que por predicar el evangelio podemos sufrir, padecer persecuciones como lo hizo la iglesia del siglo I, pero esto no nos debe limitar de seguir predicando el evangelio como lo hacía Pablo. Increíble, Pablo estaba predicando, sabía que lo iban a matar, que lo podían matar, pero él seguía predicando el evangelio. Gran ejemplo el que nos deja el apóstol Pablo. En el versículo 22, Pablo dice que la fortaleza de él para seguir es Jesucristo. Me encanta poner que Pablo ponga a Jesucristo como el centro de todo esto. Dice, pero todavía sigo hablando de Jesús, a pesar que me querían matar. Muchos de nosotros nos rendimos o muchos de nosotros decaemos cuando algo pasa en el ministerio y ya no queremos seguir predicando el evangelio o ya queremos desistir del evangelio. Pero Pablo estaba pasando por muchos sufrimientos, muchos padecimientos, incluso lo querían matar, pero él dice que seguía predicando el evangelio y predicando lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. El versículo 23 termina diciendo que el centro de la predicación de Pablo es Jesús. Dice que el Mesías tenía que morir, pero después de 3 días resucitará. Este es el mensaje. Este es el mensaje que tú y yo predicamos, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección que le da victoria a todo aquel que en él cree, para salvación y perdón de pecados. Ese es el mensaje, no hay otro. No hay un mensaje que se centre en el hombre y su prosperidad, que se centre en el hombre y sus bendiciones. Hay un mensaje que habla de Jesucristo, su sacrificio, la resurrección que le da victoria al creyente para salvación de su alma. Perdón de pecados. Ese es el mensaje que tú y yo debemos seguir predicando el día de hoy. El mensaje que predicaban los apóstoles del siglo I. El mensaje que predicaban los discípulos del siglo I. El mensaje que predicaba Pablo. Y lo hacía en toda circunstancia, en cualquier momento. Pablo estaba siendo juzgado, lo querían matar, pero él no desistía de predicar el evangelio. Y por esto es porque me tienen aquí, dice Pablo. Y por eso es que ahora apelo para que el César me juzgue.
Pablo también tenía que llegar a Roma y ese era el propósito de Dios, para seguir predicando el Evangelio. Sigamos el ejemplo de Pablo y seamos predicadores del Evangelio de Dios, teniendo a Jesucristo como el centro para perdón de pecados, para salvación de todo aquel que en él cree. Este ha sido el mensaje de mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo y seamos siempre ejemplos de lo que hacían los apóstoles y discípulos. Pablo dice, y termino con esto: sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Seámoslo también nosotros.